Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Tirines MX, en donde hablaremos sobre un tema muy importante que es la Revolución Mexicana. Este fue un conflicto que se dio en 1910 y me gustaría hablar de ello por dos razones, porque es importante y por tarea igual. Y hoy nos acompañan nuestros compañeros Luis Mario, Andrés Criollo y Emir Sets. Y para empezar, obviamente, ¿qué es la Revolución Mexicana? Pues la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz. Hubo un roce ahí con Porfirio Díaz que pues hizo que se derivara una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictado que había gobernado por más de 30 años. O sea, Porfirio Díaz gobernando por 30 años, ya que él había propuesto una ley que era la no reelección y gobernó 30 años en él. Y pues no se tiene que sacar. Y para eso pues se hablarán de sus causas, por qué igual pasó, no solo porque la reelección, sino porque hay más profundidades en el tema, que es la desigualdad social y concentración de la riqueza, que eso pasó durante el porfiriato y el país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. Se dio dinero a muchos extranjeros y varias cosas allá. Y tampoco existía la libertad política, porque el pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales federales. Eso causó que haya la reelección y todo eso. Y también el despojo de tierras y campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que adueñaran de terrenos baldosos, ¿sabes? O sea, igual los cuales pertenecían a indígenas de esos terrenos y campesinos, gente muy pobre que tenía dinero para trabajar. O sea, un revuelo. La creación de latifundios, igual las haciendas con gran extensión que pertenecían a unos pocos propietarios, disminuyó la calidad de la enseñanza popular, el 80% de la población era analfabeta, no había nada de libertad de expresión tampoco, hablabas y automáticamente eras acusado de muerte. Porfirio Díaz incluso te llegaba a matar con sus soldados por no elegir a Porfirio Díaz como un presidente en sí, y esa libertad de expresión faltaba. O sea, un caos terrible en esa época. Disminuyó la calidad de la enseñanza popular, no había libertad de expresión, obreros y campesinos carecían protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación, ya que la mayoría de los trabajadores debían cumplir con una jornada de más de 12 horas diarias por un sueldo miserable de 75 centavos, y una represión y uso de la fuerza. O sea, las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo es el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea en 1906 y de Río Blanco de 1907. Y ahorita le voy a presentar a mi compañero Emil Sets, que va a hablar un poquito más a fondo. Yo hablé sobre las causas y si la revolución mexicana fue buena, ya que hizo que México en sí no sea una dictadura, una monarquía, sino que la gente tuviera derecho a votar o hacer otras cosas en sí. Pero pues de paso a mi compañero Emil. Muy buenos días a toda la gente que nos ve desde sus casas y nos acompaña en este su noticiero matutino. Les damos una cordial bienvenida para poder empezar este tema tan importante que ha impactado a nuestro México. Esto derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Este hecho comenzó cuando el levantamiento liderado por Francisco I. Madero se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz. En febrero de 1908, Porfirio Díaz otorgó una famosa entrevista al periodista estadounidense James Kerman, en el que aseguró que no volvería a reelegirse ni gobernar México
Además dijo, veía con simpatía la creación de nuevos partidos políticos, sin embargo, Díaz se religió. Se buscaba diversos intereses como la batalla por un gobierno democrático y una estructura agraria más justa. En la contienda electoral hubo nombres como Bernardo Reyes, Benito Juárez, Maza, hijo de Benito Juárez, Francisco I. Madero e incluso desde Estados Unidos el magonismo anarquista. Díaz dificultó la campaña y la vida de los otros candidatos, incluso encarceló a Francisco I. Madero, quien durante el proceso electoral sería preso y después de declarar el fraude electoral y escapar a San Luis, tuvo que huir a Texas, donde permaneció hasta el 5 de octubre, fecha en la que promulgó el plan de San Luis Potosí para convocar a las armas el 20 de noviembre de 1910. La lucha armada se inició el 20 de noviembre de 1910 y marcó el surgimiento de algunos líderes revolucionarios que apoyaron a Francisco Ignacio Madero, entre ellos Emiliano Zapata, representante de los campesinos, y demás líderes populares del sur de México, Pascual Orozco, el jefe de las tropas irregulares del estado de Chihuahua y en el sur del país, y Pancho Villa, líder de los campesinos en el norte de México. El nuevo presidente se hallaba sometido a fuertes presiones por parte del ejército de los sectores más conservadores de la ciudad y tuvo que acabar exigiendo a los revolucionarios la entrega de las armas. Esto obligó a Zapata, que había mantenido la esperanza de que el nuevo gobierno asumiera sus compromisos en materia agraria, a presentar su propia ley agraria que sería conocida como Plan de Ayala. Y algo muy importante resaltar es que Plutarco Elías Calles, que había sido presidente en 1924 y 1928 y durante cuyo mandato se había desatado la llamada Guerra Cristera, fundó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. Totalmente en desacuerdo con la designación de Huerta como nuevo presidente, Pancho Villa y el político y militar Venustiano Carranza, por entonces gobernador de Coahuila, se estaban reorganizando en el norte para plantar cara al nuevo presidente con el apoyo del gobierno de Sonora, José María Maytorena. Por su parte, en el norte, Pascual Orozco y su ejército también se levantaron en armas contra el gobierno de Madero y como respuesta, el presidente envió al general Víctor Huerta, un antiguo simpatizante del porfirismo, a enfrentarse contra las tropas de Orozco. Entre los días 9 y 19 de febrero de 1913 tuvo lugar la conocida como Decena Trágica, el momento en que Victoriano Huerta dio un golpe militar y derrocó al gobierno de Madero. Victoriano Huerta, junto con Félix Díaz y sobrino del expresidente y el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, se conjuran para derrocar a Madero, el cual fue asesinado el 22 de febrero de 1913. Claro, como nos dice nuestro compañero, este hecho fue muy importante para nuestro país y es llamado la Revolución Mexicana, ya que fue un hecho tan relevante que tenemos que hacerles saber el por qué se originó este movimiento. Sin más que decir, comencemos con nuestra transmisión. Más allá que la Revolución Mexicana fue, fue un hecho que inició el 23 de noviembre de 1910 y se originó ya que había mucho descontento con Porfirio Díaz. En 1910 se preparaban las elecciones mexicanas poco antes de ir a las urnas. Los mexicanos lidiaron con la crisis económica de 1907 y un conflicto diplomático con las grandes potencias por el petróleo mexicano, mismo que había sido recién descubierto. Desde San Luis, Missouri, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón describían en 1906 la dictadura de Porfirio Díaz, que pone en el poder al servicio de todos los exploradores del pueblo. El trabajador mexicano ha sido reducido a la condición más miserable. En donde quiera que presta sus servicios es obligado a desempeñar, digámoslo así, una dura labor de muchas horas por jornadas de unos cuantos centavitos. A pesar de que sus colegas del partido antirreeleccionistas no lo secundaron, sino los grupos rurales, a esos como que se llamaba, fueron populares, en donde surgieron los líderes, ya que ellos están preparados para las luchas,
entre entre la Pascual, Orozco, Francisco Villa, Emiliano Zapata, etc. La presión revolucionaria tuvo un éxito de Porfirio Díaz, se vio obligado, a pesar de que sus colegas del partido antirreeleccionistas no lo secundaron, sino los grupos rurales, a esos como que se llamaba, fueron populares, en donde surgieron los líderes, ya que ellos están preparados para las luchas entre la Pascual, Orozco, Francisco Villa, Emiliano Zapata, etc. La presión revolucionaria tuvo un éxito de Porfirio Díaz, se vio obligado a firmar su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, acabando con 35 años de gobierno. Y dado paso a nuevas elecciones, en las cuales resultó elegido Madero. El nuevo presidente restauró constitución, prohibió la posibilidad de presentarse a la reelección, y estableció un sufragio popular. Sin embargo, aquellos cambios no fueron suficientes para mejorar la situación del país, ni para satisfacer las, ¿cómo podríamos decirle?, las acuciantes necesidades de los mexicanos. Su reforma buscaba liberar a miles de campesinos de la presión que los terratenientes, con uno de sus lemas famosos, que sería la tierra para quien trabaja. Zapata, que era un hombre de profundas convicciones, abogó por el derecho a la huelga y fue un gran defensor de los derechos de las mujeres. Victoriano Huerta asumió el nombrado del presidente de los Estados Unidos. Era un firme impulsor de los gobiernos democráticos, y no aprobaba lo que sería el golpe del Estado que había la Huerta a la presidencia, por lo que no reconoció su gobierno, y colegas del partido antirreeleccionista no los secundaron y los hicieron grupos rurales y populares, donde surgieron lo que sería líderes preparados para la lucha armada. Entre ellos, unos varios sería Pascual, Francisco Villa y Emiliano Zapata. También sucedió algo interesante en febrero del año 1908, que fue cuando Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Greenman para la publicación mensual en las revistas, en la que aseguraba que no volvería a presentarse a la reelección. Shijima no soko